Saludos y sean todos bienvenidos para seguir estudiando, como siempre, la palabra de Dios. La palabra de Dios que siempre es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y precisamente la espada. Vamos a hablar hoy sobre la espada. La espada que necesitamos todos en nuestra vida, pero la espada espiritual, no la espada violenta, no las luchas que se están viendo en el mundo entero. En el mundo entero, no solo es en un país, en el otro, es en el mundo entero. A nivel mundial hay violencia, mucha violencia. Pero nosotros tenemos también nuestras batallas, las batallas diarias que tenemos que enfrentar, las batallas que vemos cómo van creciendo poco a poco y a veces que se presentan de pronto. De pronto se presenta una batalla, una lucha que no sabemos a veces ni cómo fue que empezó, ni cómo fue que estamos nosotros involucrados en ese problema, en esa batalla a través de toda nuestra vida, a través de toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos precisamente para poder enfrentar esas circunstancias, esa lucha que se nos ha presentado? Y para eso vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar por el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a leer en el capítulo 10, el versículo 10 también, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia, que es la que nos da el Señor. La vida que muchas personas, como hemos visto a través de las noticias, le quitan la vida a otra persona. Lo matan, pero lo matan físicamente. Pero Dios a nosotros nos da la vida eterna. Dios quiere paz para todos nosotros, pero hay personas que son tan violentas, que son tan crueles, que hasta niños inocentes que no tienen la culpa de nada, que no han hecho absolutamente nada, son malas personas que fallecen inocentes en un conflicto, que las que están involucradas en el asunto, en lo que está pasando, en lo que originó quizás esa lucha, esa contienda de cualquier tipo, porque hay muchos tipos de luchas, hay muchos tipos de enfrentamientos de unos con otros, hay muchas guerras, muchas cosas tan malas y tan difíciles de entender y a veces de asimilarlo nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, por qué sucede. Pero Cristo nos vino a nosotros a dar vida y a dar vida en abundancia. ¿Y quién es el que puede estar con nosotros cuando nosotros estamos en esos momentos, en esas batallas que a veces nos toca participar y estar involucrados en ella, de una forma o de otra, en cualquier circunstancia que se nos puede presentar en nuestro diario vivir? Tantas luchas y tantas batallas que hay, pero no todas las batallas son siempre de armas, de violencia, no siempre son de derramamiento de sangre, de que hay personas fallecidas, no siempre son así. Tenemos también batallas de otro tipo que a veces nosotros decimos: ay, si es que esto es una batalla constante con esta persona, existen también esas otras batallas que lamentablemente les sucede a todos los seres humanos, unos en más medida, otros en menos medida, según como sean las circunstancias, según también las personas que nos rodean, porque personas que, si usted se está involucrando y usted tiene un círculo de amistad, un círculo que le rodea, que son personas violentas, que son personas que siempre están buscando cómo discutir, siempre va a tener esas batallas. Sin embargo, si usted es de las personas que trata de mirar mucho con quién se está codeando y con cómo está la situación en su casa y tratar de mantener la paz y la serenidad, va a tener mucho menos. Pero siempre a veces se presenta algún conflicto, ya sea en el trabajo, sea en la casa, en el centro de estudio, en la sociedad, cuando tenemos que involucrarnos con la sociedad. En cualquier parte pueden existir esas batallas, y a veces no es de un día, sino que es un poquitico larga, como se le han enfrentado a muchas personas. Y vamos a leer en Salmos, tan lindos Salmos en el capítulo 138, vamos a leer el versículo 7. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás.
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Lo único que nosotros tenemos que tener, primeramente, no puede haber una cosa antes que Dios, es precisamente esa amistad, esa unión que podemos tener nosotros con nuestro Padre Celestial. Si nosotros no tenemos un buen acercamiento a Dios, nos va a ser muy difícil salir y vencer las batallas que se nos presentan en la vida. ¿Por qué? Porque al estar nosotros unidos a Dios, Dios nos da la sabiduría. Dios nos da la sabiduría para poder enfrentar la situación en que estamos enfrentando. Para poder nosotros saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos de hacer en ese momento. Y la mejor arma que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. La palabra de Dios que siempre, ustedes saben que yo siempre se las estoy aconsejando, siempre, es conocerla antes que se presente una situación. No podemos abrir la Biblia para ver qué es lo que podemos hacer en un momento determinado. Conociendo la palabra, podemos enfrentar la situación. Y así es como nosotros podemos vencer al enemigo. Porque el enemigo es el que siempre está tratando de que nosotros nos apartemos de la palabra de Dios. Siempre le va a dar que tiene cansancio, tiene sueño, lo va dejando para después. No importa, más tarde, bueno, mañana, bueno, la semana que viene voy a empezar, el lunes voy a empezar, empezó el año, ahora en enero voy a empezar. Y así nos va poniendo en la mente esas cosas. Pero Dios es el que siempre nos está diciendo que tengamos siempre la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahí es donde nosotros podemos sacar el arma que necesitamos para enfrentar esa batalla, ese conflicto que se nos ha presentado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de enfrentar la situación que estamos confrontando con cualquier persona que sea? Siempre va a ser en forma de paz. Nunca va a ser en forma de guerra. Siempre va a ser en forma de paz. La sabiduría da la paz, da la tranquilidad. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo 12, los versículos 35 y 37. 35 y 36, disculpen. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Se acuerdan? El pasaje de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes. Pues aquí también nos está hablando de ser prudentes y de estar ceñidos en nuestros lomos. Y para estar ceñidos en nuestros lomos tiene que ser con la palabra de Dios. La palabra de Dios, que como dijimos al principio, es viva y eficaz. La palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros dar la sabiduría y el entendimiento para poder eliminar un conflicto y ganar una batalla. Porque la batalla está, pero ¿quién la gana? El que más sabe. No es el que tenga más fuerza. Las batallas no se vencen por fuerza, se vencen por sabiduría, por conocimiento. Y nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que puede tener el ejército de ángeles que nos puede amparar en un momento de conflicto, en un momento determinado. Recordemos siempre que las batallas a veces se presentan en momentos inesperados. A veces sabemos que se está formando una tempestad. Se está formando una tempestad, a veces lo vemos en personas también que conocemos y decimos, se está formando una tempestad. A veces se forma una tempestad en un vaso de agua, como se dice, ¿no? Pero a veces sí, un tsunami. A veces puede llegar a ser un tsunami, y para que no lleguen las cosas a ese extremo, tenemos que nosotros saber a tiempo qué es lo que debemos de hacer. La sabiduría únicamente nos la puede dar el acercamiento a Dios. Mientras más cercanos estemos nosotros a Dios, más sabiduría podemos tener y pedírsela, como dice la Biblia. Pidan, se os dará. Pidamos siempre la sabiduría y el conocimiento de lo que debemos de hacer en cualquier momento. Y a veces también no solo es para nosotros, sino para aconsejar a otras personas también.
que pueden estar en unas batallas, pueden estar en conflicto, pueden estar enfrentando situaciones muy difíciles en su vida y a veces las personas no saben qué hacer, pero nosotros, si ya conocemos la palabra de Dios, podemos aconsejarle, podemos decirle y hablarle de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que mora en nosotros. De poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es muy importante. El amor es muy importante. Si nosotros tenemos la sabiduría, vamos a tener ese amor, vamos a tener ese entendimiento, vamos a poder tener el dominio propio. Dios está siempre a nuestro lado. Y precisamente cuando estamos unidos a Dios, le podemos escuchar. Podemos escuchar su voz. Dios nos habla de maneras indecibles, de muchas formas. Y Dios puede, en medio de una tempestad, calmarla. Recuerden el pasaje que conocemos de la Biblia cuando Dios calmó la tempestad en medio del mar. Pues así también, en el medio de nuestra vida, de nuestro diario vivir, también el Señor nos puede también a nosotros calmar toda la tempestad que haya y poner paz en esa batalla que quizás usted esté enfrentando en estos momentos. Recuerde que el único que le puede dar la victoria es Dios. Si hasta ahora no la ha tenido, pidámosla. Pídale a Dios sabiduría para enfrentar ese conflicto que está teniendo en este momento y ganar su batalla. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.